Saludos hermanos y hermanas, estoy alegre, estoy contento de que podamos reencontrarnos de nuevo a mitad de semana para conectarnos unos con otros y también para conectarnos con la palabra de Dios. Antes de entrar en el mensaje que traigo para ustedes hoy, quiero reanimarlos a mantener una vez más las normas, las reglas de higiene y de cuidado para evitar la contaminación y la propagación del virus. Gracias a Dios, aquí en la Florida, la expansión del virus ha frenado un poco, ha bajado un poco su ritmo, de manera que podemos o debemos continuar con el cuidado debido. Por otro lado, aprovecha este tiempo que estás en cuarentena. Aprovéchalo para compartir el evangelio, aprovéchalo para compartir la palabra y no dejes de comunicarte, de llamar, de hablar, de mantenerte en contacto con las demás personas. Debo aprovechar para mis hermanos de Orlando y cualquiera que esté en el entorno. El próximo sábado 5 de septiembre vamos a estar realizando un culto en el parqueo de la iglesia. Así que puedes venir con tu carro, puedes venir y estacionarte y nosotros desde una tarima y con una gigantesca pantalla vamos a proyectar allí un mensaje especial, pero el propósito es que podamos coinonizar, es decir, hacer compañerismo, aunque sea a la distancia de estar entre un carro y otro. Así que ven a participar con nosotros. El programa arranca a las 6, así que ya desde las 5:30 los diáconos estarán guiándote al parqueo, así que si puedes llegar un poquito antes de las 6 para que te pueda estacionar mucho mejor. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios para que compartamos el mensaje de hoy. Voy a trabajar con el capítulo 10 de San Mateo, los versículos 32 hasta el 39. San Mateo 10, 32 hasta el 39. Allí están los textos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras de Jesús parecen palabras contradictorias. Pareciera que Jesús nos está diciendo lo opuesto a lo que realmente Él nos diría. En lugar de paz nos trajo espada. Fuerte esa palabra. Siempre hemos entendido que con Jesús es tener paz, no guerra, no batalla. Número 2, el Señor también está insistiendo aquí que los enemigos serán los de su casa. Está diciendo de una manera, he venido a poner enemistad entre padre e hijo. El Señor habló de honrar padre y madre. Aquí está diciendo que viene a poner enemistad entre el padre y el hijo. Es un punto fuerte y está diciendo que los enemigos serán los de su propia casa. ¿Cómo mirar estos textos para entenderlo mejor? Número 1, estos textos están escritos en el contexto de cuando Cristo envía a sus discípulos a predicar, cuando los envía de dos en dos. Hay que mirarlo en ese cuadro, hay que mirarlo en ese contexto, ese desafío de enviarlos, de mandarlos. Los discípulos vimos en el estudio pasado, en esos versículos 26 hasta el 31, donde Jesús les repite una y otra vez, no temáis, no tengan miedo a los que intenten quitarle la vida, no tengan miedo que habéis de comer, que habéis de beber, no tengan miedo a quien tengan que enfrentar. Pero ahora el Señor les está diciendo que la obra que van a hacer, que la misión que van a hacer conlleva una guerra, una batalla. No será en un ambiente de paz y de facilidad que el evangelio será predicado. Será en un ambiente de lucha, de batalla, de afanar, de luchar. Así será. En los primeros versos el Señor le dice, los versículos 32 y 33 le dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, dice Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre.
En otras palabras, Cristo le está diciendo, cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, cuando vayan a compartir esta fe, ya sea por palabras o por testimonio, van a ser provocados, desafiados para negarme. Ustedes, por cuidar su carne, por cuidar su pellejo, por cuidarse ustedes, van a ser tentados a negarme. Pero si son fieles y se mantienen fieles a mí y a mi palabra, y en cualquier circunstancia ustedes me representan en la tierra, yo los voy a representar en el cielo. Maravillosa motivación del Señor. Pero también les dejo claro, si me niegan, si reniegan de mí, si me rechazan a mí delante de la gente por cuidarse ustedes, entonces yo me veré en la obligación de tampoco representarlos en el cielo. Y ahora Cristo le va a presentar algunas circunstancias, y de aquí quiero sacar 3 puntos. Número 1, guerra y paz. Número 2, tendrás que decidir en qué frentes tiene guerra y en qué frentes va a tener paz. Y número 3, la decisión que hagamos de guerra o de paz en diferentes frentes será un asunto de vida o de muerte, de salvación o de perdición. Voy con el primer punto, el punto de guerra y paz. Voy con ese punto ahora con ustedes. Está en el versículo 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. Es la frase que lidera toda esa porción de texto. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. Parece contradictorio porque Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús, pero ahora está diciendo, no vine a traerles paz, vine a traerles espada. Parece una contradicción. Son de esos textos en la Biblia donde el Señor prefiere hablarnos claro. A veces pensamos que ser cristiano será todo armonía, todo será bien, no me va a faltar nada, todo va a estar completo, y no es así. Ser cristiano tiene un precio, ser cristiano tiene una batalla, ser cristiano tiene una lucha. Lo primero es que cuando me hago cristiano llega la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, reconciliados pues con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y eso lo logramos a través de Cristo. Significa que cuando somos justificados por Cristo, tenemos paz con Dios. El Señor trae paz, sobre todo la paz más grande que se pueda tener, que es paz con Dios. Pero esa paz con Dios significa desafiar a guerra, a una batalla campal. Cuando decides tener paz con Dios, estás desafiando guerra contra tu propia naturaleza. Cuando decides tener paz con Dios, estás desafiándote a tener una guerra, estás desafiando al mundo a una guerra con el mundo. Y muchas veces, cuando decides tener paz con Dios, puede tener guerra hasta dentro de la casa, con los padres, con las madres, con la familia. A eso se refirió Jesús cuando dijo, no vine a traer paz, sino espada. Vine a traer batallas. Y tú lo sabes, cuando decides seguir a Cristo, empieza una lucha con tu propia naturaleza. Posiblemente hay cosas que antes hacía y no te causaban ningún problema, pero ahora cuando la vas a hacer, siente que no puede hacerla, que viene un remordimiento, que viene una batalla, porque antes las hacía y no te importaba, pero ahora el Señor metió en ti un conflicto para que entiendas que está mal. Hace unos años le daba estudio bíblico a una señora. Ella estaba muy interesada en la palabra, de hecho ella creía que ella era obediente a la palabra, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia paso por paso, llegamos a un punto donde ella se dio cuenta que había algo en su vida que a ella le gustaba hacer mucho, pero que no estaba de acuerdo con la palabra. La mujer me preguntó por todas partes a ver si se podía salvar del mandato bíblico, y por todos lados se dio cuenta que Dios le decía que tenía que cambiar esa conducta. Así que quedó un torbellino en su cabeza. Nos despedimos y quedamos de encontrarnos la siguiente semana, pero por alguna razón unas 2 o 3 semanas pasaron hasta que pudimos encontrarnos de nuevo. Y cuando nos encontramos, ella vino alarmada. Lo primero que me dijo fue, yo no sé lo que pasa. Después que empecé a estudiar la Biblia con usted y que estudié ese tema, tengo una batalla en mi cabeza. No puedo tener paz, me decía ella. Y yo le decía, ¿qué está pasando? Y ella me dice, bueno, es que yo hacía esto y esto y esto, y eso no me quedaba
creaba ningún problema, pero después que lo estudié en la Biblia ya no puedo hacerlo, y cuando lo hago tengo una lucha dentro de mí. Sí, Jesús dijo, no vine a traer paz, sino espada. El Señor vino a hacernos entender la manera manera impía de vivir que tenemos nosotros. El Señor vino a mostrarnos que en nuestra propia carne no mora el bien, y allí se origina una batalla, una guerra, y muchas veces esa guerra también la tiene en tu casa, como ya te dije, también la tienes con el mundo. Así que el cristiano tiene que saber que ser cristiano es tener paz con Dios, pero es tener guerra consigo mismo, guerra con el mundo, guerra a veces en su propia casa. Punto número 2. A nosotros nos toca elegir en qué frente tendremos guerra y en qué frente tendremos paz. El ser humano tiende a elegir el bienestar, la comodidad, y muchas veces por estar en bienestar y en comodidad, niega a Dios y se pone en paz con los hombres. Cuando tener paz con los hombres significa tener guerra con Dios, tienes que elegir paz con Dios y guerra con los hombres. Cuando tener paz en casa, cuando tener paz conmigo mismo, cuando tener paz con los demás, significa negar a Dios y apartarme de Dios, es una falsa paz, porque al fin de cuentas vendrá una batalla mayor. Tienes que decidir primero Dios, en primer lugar Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tienes que decidir dónde estará tu frente de paz y dónde tendrás guerra. Tienes que decidir que siempre tendrás guerra con tu naturaleza carnal. Tienes que decidirlo. No voy a practicar ni hacer lo que me gratifique, pero que me pone en enemistad con Dios. Tienes que decidirlo. Es posible que tengas que decidir y mantener una guerra en tu propia casa. Conocemos el caso de hijos que han aceptado a Jesús y eso ha significado que los padres lo echen de casa, una guerra en casa. Hemos conocido el caso de esposas que han decidido seguir a Cristo y el esposo se ha opuesto tajantemente. Significa que tendrás una batalla en tu propia casa, pero siempre tienes que decidir paz con Dios, aunque eso signifique mantenerte en guerra y en batalla por otros frentes. Y por último, nuestra decisión en lo que tiene que ver con paz con Dios y paz con los hombres es una decisión que tiene consecuencias de vida o muerte, de salvación o de perdición. El versículo 39 dice, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Si por estar bien, si por disfrutar, si por no tener problemas con nadie, si por mantener tus privilegios y beneficios niegas a Dios, si por salvar tu vida para que no te persigan, para que no te maten por Cristo, si por salvar tu vida niegas a Jesús, al fin de cuentas dice el texto que el que haga esto por salvar su vida terminará perdiéndola. Y el que esté dispuesto a darla por Cristo, sin importar que la pierda por Cristo, terminará ganándola, terminará salvándola. En otras palabras, el Señor le está diciendo a los discípulos, los envío. Ustedes van a ir a predicar el Evangelio. Tengan el valor de representarme ante los hombres, que yo los representaré ante mi Padre. Al fin de cuentas, el cielo y la tierra van a pasar. Al fin de cuentas, la tierra pasará, pero el que permanece en mí permanecerá para siempre. Cristo le está diciendo, los envío a predicar, deben ser cristianos, deben testificar con la palabra y el ejemplo. Eso va a significar que una guerra se va a iniciar constantemente entre ustedes y otros, una guerra entre ustedes mismos, una batalla contra el mundo, pero asegúrense de mantener su paz con Dios y su paz con los demás cuando eso dependa de vosotros. Mantengan esa paz, pero estén listos a enfrentar esa batalla. Y al fin de cuentas, si hacen esto, y si se mantienen del lado de Dios, aunque pierdan la vida, al fin de cuentas salvarán su vida y no la perderán, sino que serán salvados. Amado, que Dios te bendiga, que te ayude a estar de parte de Dios en todas circunstancias, que te ayude a confesar el nombre de Dios, no importa el desafío que tenga por delante. Dios te ayude en la batalla diaria, en esa batalla diaria que tienes que enfrentar en diferentes cosas y situaciones. Que Dios te ayude y te dé esa gracia de preferir paz con Dios, aunque tenga guerra en todos los frentes. Al fin de cuentas,
Cuando decides poner a Dios primero sin importar que tenga guerras en otros frentes, esa actitud tuya te ayudará o ayudará a salvar a otros de tus seres queridos, amigos, vecinos, familia, porque ellos verán tu fidelidad y con tu testimonio podrá alcanzarlo. Que Dios te bendiga a mantener firme esa fe. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tus cuidados y bendiciones. En esta hora quiero pedirte que bendiga a cada oyente, cada amigo, amiga, que podamos decidir estar de tu lado, aunque eso implique una gran batalla dentro de nosotros y con el mundo. Pero danos confesar a Dios en todo tiempo, en todas circunstancias, sin negarlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.